Nuevamente, bienvenidos hermanos. Esta mañana tenemos una palabra del Señor. Estaremos viendo un par de versículos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero antes déjeme decirle algo que me gustaría compartirle. No sé cómo empezar. Imagine que yo estuviese del otro lado, ahí donde está usted, ¿verdad? Eh, no sé, en una congregación cualquiera. Y por ahí se tuviese un predicador invitado que esté llegando a la iglesia, ¿verdad? Y presuma de pararse en ese lugar sagrado, ¿verdad? De donde se emite la palabra de Dios, ¿verdad? Y donde ha sido, un lugar donde ha sido proclamada fielmente por el pastor de casa, ¿verdad? A mí, si yo estuviera sentado de aquel lado, ¿verdad? Me gustaría preguntarle, ¿quién es usted? Y no precisamente su nombre, ¿verdad? Ni su dirección, ni su trabajo secular si lo tiene, o quizá su educación, no. Me gustaría preguntarle qué representas, a, a qué estás comprometido, cuál es tu estándar de verdad, cuál es tu autoridad, cuál, cuál es tu objetivo al venir a este lugar. Entonces, permítame comenzar con tres declaraciones sobre mis compromisos para que puedan decidir si quieren apoyarse en este mensaje el día de hoy. Primero, vengo con toda lealtad y sumisión a la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, como nuestra única autoridad infalible. Eso significa que vengo a ustedes sin más autoridad que la que puedo ver en ellas, las palabras de Dios, ¿verdad? Probarlas en mi propia alma, ¿verdad? Y manifestar en el poder del Espíritu Santo para su edificación, para que usted crezca junto con nosotros, conmigo. Si usted no ve lo que yo digo allí en la Biblia, no lo crea solo porque yo lo digo. En segundo lugar, la declaración de mi misión de vida, ¿verdad? Es esta. Existo para difundir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos a través de Jesucristo. Lo que significa que no estoy aquí en la ciudad de Charlotte, ¿verdad? Y en esta iglesia sin dirección o algún plan sin rumbo o para hacer cosquillas en los oídos de cualquiera, ¿verdad? Estamos aquí en una misión. Mi objetivo en este mensaje es hablarles la palabra de Dios con la esperanza y la oración, ¿verdad? De que su pasión por la supremacía de Dios en cada área de su vida se eleve con gozo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, déjeme decirle que me impulsa una verdad particular que me quedó clara en las Escrituras hace por allá unos 32 años, ¿sí? Cuando tenía 32 años, ahora tengo 64, en la mitad de mi vida actual, ¿verdad? Esa verdad tiene, vamos a decir, un efecto profundo y penetrante, ¿verdad? En la forma en que pienso y siento acerca de la gloria de Dios, ¿verdad? Y el gozo del alma humana. Y esa verdad es esta. Dios es más glorificado en ti y en mí cuando estamos más satisfechos en Él, especialmente a través de tu sufrimiento y el mío durante este camino, esta jornada de amor. Se lo digo nuevamente, Dios es más glorificado en ti cuando estás más satisfecho en Él, especialmente a través de tu sufrimiento en el camino del amor. En otras palabras, hermanos, cuando usted y yo experimentamos al mismo Dios viviente, no sus preciosos dones, sino a Dios mismo, a través de su Hijo Jesús,
como algo que satisface nuestra alma, ¿verdad? Que ningún sufrimiento en nuestra vida puede robarnos esa satisfacción en Dios. Entonces es cuando hacemos que nuestro Dios se vea glorioso, se vea genial. Y créame que Él lo es. A ese tipo de gozo yo lo llamo gozo en serio. Si usted leyese en voz alta 2 Corintios 6:10, el primer párrafo, ¿verdad? Usted puede escuchar lo que yo quiero decir con gozo en serio. Y esa frase es, como entristecidos, mas siempre gozosos. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. El tema de hoy lo he titulado Gozo, la raíz del amor sacrificial. Usted puede llamarle gozo, la fuente del amor sacrificial, si a usted le gusta más ese título. Pero ese enunciado le da a usted una idea de lo que vamos a hablar este día de hoy, ¿verdad? Así que los invito a mirar conmigo las escrituras, ¿verdad? En Hebreos 12, 1 y 2. Y lo que espero mostrar es que este tipo de gozo es el manantial del amor. Y me refiero al amor por las personas, especialmente al tipo de amor que nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? La pregunta que me gustaría estar tratando de responder es, ¿cómo puedo, verdad? Y cómo puedes tú también, ¿verdad? Liberarnos del egoísmo para que, no sé, a cualquier precio, podamos amar a otra persona de una manera que haga que nuestro Señor Jesús se vea grandioso. Amén. Leamos el verso, dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjeme decirle que en el capítulo anterior, capítulo 11, nos está hablando de todos los héroes de la fe. Sí, viene una lista de hombres, mujeres, ¿verdad? Que son ejemplos de fe. Viene Abel, viene Enoc, viene Moisés, viene Abraham, viene ahí Rahab, viene ahí Gedeón, Barak, Sansón, David. Es por eso que al principio del capítulo 12 dice, por tanto, o sea, por lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos esos personajes que fueron firmes en la fe, ¿sí? Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé si usted haya oído hablar de el maratón, la carrera del maratón. Yo creo que sí, porque es muy popular. El primer maratón por ahí se corrió antes de Cristo, ¿sí? Allá en Grecia, en Atenas. Y el nombre proviene de una leyenda que no se ha comprobado si es verdad o no, ¿verdad? Pero resulta que las fuerzas enemigas estaban siendo vencidas enfrente del puerto de Maratón en Grecia, ¿sí? Pero uno de los soldados, después de la victoria, vio que uno de los barcos del enemigo giraba rumbo a Atenas. Y ellos pensaron, tal vez ellos van a ir a Atenas a proclamar que ellos ganaron. Va a ser una falsa victoria. Se dice en la leyenda que este hombre corrió desde Maratón hasta Atenas, que son en la actualidad aproximadamente unos 42, 43 kilómetros. ¿Sí? Pero hay una pintura que muestra a un hombre desnudo
frente a un estrado donde están oficiales y él está hablando desde el suelo, tirado en el suelo. Ese era el soldado. Dice la leyenda que el soldado se despojó de todo lo que tenía para poder correr sin ningún peso y poder llegar a su destino y proclamar que había habido una victoria. Eso cuenta la historia. En la actualidad, los Juegos Olímpicos, se practica la carrera del maratón, es la última competencia de los Juegos Olímpicos. Y sigue siendo la misma distancia, 42 kilómetros y fracción. En la actualidad hay un récord de 2 horas y minutos. Han participado miles y miles de gentes en esa carrera. ¿Sí? Y este versículo, el primero, me dice precisamente algo muy similar a esa carrera, ¿verdad? Porque sabemos que es una competencia, es una carrera, ¿verdad? Pero me dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé si usted alguna vez ha corrido un maratón, yo lo hice una sola vez. Y realmente vi cómo cometían errores algunos que por primera vez corrían un maratón. A mí la persona que me entrenó me dijo, no corras fuerte al principio, sé paciente, no importa que los demás te vayan pasando, sé paciente, toma un paso, ¿verdad? Controla tu respiración, está consciente de todo lo que hay alrededor de ti. Y este versículo me dice lo mismo, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Como le decía anteriormente, el capítulo 11 celebra la fe de los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que aunque sus cuerpos están muertos, ¿verdad? Siguen hablando, dice Hebreos 11:4, siguen hablando por lo que hicieron, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Demostraron una fe a prueba de cualquier cosa. Es decir, sus vidas siguen siendo un testimonio vivo para nosotros sobre el valor de vivir por fe. Así que pueden ver el comienzo del próximo capítulo, ¿verdad? Nuevamente, donde dice el por tanto. Cómo el escritor nos describe corriendo nuestra propia carrera con las vidas de estos santos, por así decirlos, clamándonos. El escritor de Hebreos prácticamente nos está diciendo ahí en ese versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, tú puedes hacer esto, puedes llegar hasta el final. Terminamos nuestra carrera en la fe. Tú puedes terminar la tuya. No te rindas. Sí. Porque dice el versículo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todas esas historias de testigos del capítulo 11, ¿verdad? Despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el versículo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, hermanos, la vida es un maratón, ¿sí? No es una carrera de 100 metros. Es largo, ¿verdad? Y hay colinas que hacen que tus músculos ardan, ¿verdad? Hasta el punto en que si pudiesen hablar te gritarían, hey, no vas a poder terminar con esto. No vas a poder llegar a la meta. Pero todos estos testigos del capítulo 11 te están diciendo, sí puedes. Puede por allá haber colinas, hielo, lluvia, viento en tu rostro, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, en el libro de Hebreos fue escrito, ¿verdad? Algo muy importante que nos debe de servir para ayudarnos a completar la carrera en fe y en amor. Usted se estará preguntando, pastor, ¿y cómo es que puedo correr bien? ¿Qué me puede ayudar a correr bien esta carrera? La respuesta está en Hebreos 12:1, ¿verdad? No corras este maratón con un abrigo puesto, ¿verdad? No corras este maratón con drogas de esas que se usan para mejorar el rendimiento, ¿verdad? Otras sustancias ahí en tus venas. ¿Usted puede ver eso ahí en medio del versículo? Claro, porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado. No somos tontos y no hacemos trampa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es tonto usar un abrigo, ¿verdad? En una carrera. Y es trampa usar drogas o estimulantes. ¿Sí? Está hablando de pesos,
está hablando de pecados. Gloria a Dios, hermanos. En el proceso de criar 2 hijos y una hija, recuerdo que muchas veces querían hacer algo o trataban de hacer algo que yo desaprobaba, ¿verdad? Y se los hacía saber. Pero luego entonces me preguntaban, ¿qué tiene de malo, papá? Déjeme decirle que con este texto en mi mente, yo diría como respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Con tu música, tus películas, tus fiestas y tus hábitos, no solo preguntes qué tiene de malo, pregúntate, ¿me ayuda esto a correr mi carrera? ¿Me ayuda a correr con todo mi enfoque, con toda mi energía y en amor por Jesús? ¿Me ayuda a ser el mejor corredor de maratón que puedo ser y que exalta a Cristo como resultado de ello? Hermanos, no fijemos nuestra mirada en el estándar mínimo de evitar hacer trampa. Fija tu mirada en el estándar máximo. Y hazte esta pregunta, ¿cómo puedo ser el corredor más devoto y exaltador de Cristo crucificado? ¿Cómo lo puedo hacer con todo este peso que ya me he quitado? Así que el punto principal de este texto es, corre, ¿sí? Deshazte de todos los pecados que puedas por el arrepentimiento, ¿verdad? Deshazte de todos los pesos y de todos los obstáculos que puedas. Toma por ahí el control del maratón de tu vida. Y no te limites a establecer un estándar lamentable, ¿verdad? O preguntándote qué está en contra de las reglas. ¿Qué puedo hacer por ahí para ganar ventaja? Más bien pensemos de esta manera, ¿cómo puedo entrenar, ¿verdad? Comer, pensar y vestirme para ser el mejor corredor posible para Cristo? ¿Cómo puedo vivir mi vida y terminar mi carrera con la máxima fe, como esos testigos, para poder exaltar a mi Señor Jesús? Hermanos, Hebreos 12:2, el siguiente versículo, nos da quizá la respuesta más profunda a esas preguntas. Tú y yo vamos a enfrentar las colinas, el frío, el viento, el ardor de las piernas, ¿verdad? Los músculos casi listos para renunciar. El acelerado latido de nuestro corazón, ¿verdad? Y los pensamientos de desesperanza por terminar. Pero los vamos a enfrentar de esta manera, hermanos. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, hermanos, vas a mirar a Jesús mientras corres. Y en lo que te vas a concentrar mientras lo miras es esto. Él también corrió. Su carrera fue de 33 años. ¿Sí? ¿Y cómo terminó? Terminó con una bofetada horrible de oposición y sufrimiento. A saber, la tortura indescriptible de la cruz y la vergüenza inconmensurable de tal forma de castigo, ¿verdad? Él corrió la carrera, él llegó a la meta. ¿Qué lo impulsó? ¿Cómo lo hizo? Si tienes oportunidad de marcar las palabras ahí en tu Biblia, en el segundo verso, márcalas, porque ahí está la respuesta. ¿Sí? Por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él. Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, ¿verdad? Dice.
Y seguramente estarás de acuerdo en que el maratón que corrió Jesús fue un maratón de amor. Y las últimas horas de ese maratón, ¿verdad? Que corrió con clavos en las manos y en los pies, con una lanza sumergida ahí en su costado, ¿verdad? Una corona de espinas en su cabeza. Todo eso pasó a formar parte del acto de amor más grande que jamás se haya realizado en la historia de la humanidad. Porque Él estaba muriendo por tus pecados y los míos, no por los de Él, porque Él no los tuvo. Mi pregunta para mi vida y la tuya: ¿cómo podemos correr así? ¿Cómo podemos liberarnos de nuestro egoísmo, verdad? Para que a cualquier costo para nosotros, ¿verdad? Podamos amar a otras personas de una manera que haga que Cristo se vea grandioso, genial. Y la respuesta central de este versículo es: el mayor acto de amor que jamás se haya realizado se realizó, dice aquí, por el gozo puesto delante de Él. Hebreos 12:2, hermanos, nos enseña que Jesús fue sostenido en la cruz, ¿verdad? Y en la vergüenza, pero por el gozo que anticipó al final de su maratón. Eso fue lo que lo sostuvo, ¿verdad? Eso no significa que no haya una poderosa experiencia, ¿verdad? Sustentadora de gozo, de alegría ahora, durante nuestra propia carrera. Y digo esto porque el libro de Hebreos define la fe por la cual corremos tú y yo, ¿verdad? La define así, ahí en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Mi Jesús sabía lo que había detrás de la cruz, más allá de ese castigo. Él sabía que la redención de la humanidad, para que todo aquel que en él creyera, iba a dar un buen resultado. Eso fue lo que lo motivó. Amor puro y completo. Hermanos, esto significa que el gozo pleno, el gozo completo, que lo satisface todo, ese gozo eterno, ¿verdad? En Dios, que esperamos al final de nuestra carrera, ¿verdad? Se va a convertir o se convierte, ¿verdad? En cierta medida, en una experiencia ahora mismo. Hoy mismo tú puedes experimentar ese gozo, sabiendo lo que está delante. Al igual que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, lo hizo. ¿Por qué? Porque sucede por la fe. Ahí en medio de nuestra cruz, ¿verdad? En medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra vergüenza, en medio de nuestra carrera. Es por eso, por lo que tiene tal poder para matar al egoísmo, ¿verdad? Llevar nuestra cruz, ¿verdad? Y soportar la vergüenza. Si yo le preguntase a usted, ¿está contento cuando hace un sacrificio? La respuesta es obvia. Nos cuesta mucho trabajo sacrificarnos por nosotros mismos y mucho más cuando es por alguien más, otra persona, ¿verdad? Pero déjeme le pregunto algo, ¿qué pasa si alguien por ahí dice, ¿acaso no convierte eso, el amor de Cristo mostrado en la cruz, en egoísmo? Si solo estaba buscando su propia alegría al final de la carrera, ¿nos estaba amando? La respuesta es esta, hermanos. Al ser sostenido a través de la cruz por el gozo al final de su carrera, no está siendo egoísta, porque el egoísmo es usar a otras personas para obtener nuestra propia felicidad, ¿verdad? Sin tener en cuenta la de ellos. Ese es egoísmo. Pero nadie lo llama egoísmo cuando tú por ahí estás dispuesto a morir para incluir a otras personas en tu felicidad. Esta alegría, hermano, que me escuchas, es la que Jesús esperaba. Es la que Jesús ya saboreaba, la que sustentaba el final de su carrera, de su maratón.
estaba precisamente destinada a ser compartida con todos aquellos por quienes murió. Tú y yo, tus hijos, tu familia, tus amigos. No persiguió su felicidad, su gozo, a expensas de otras personas. Persiguió su gozo muriendo por otras personas para incluirlas en él, en su gozo. Hermano, y para ti y para mí, esto significa que en todos los sufrimientos que podamos tener en nuestra carrera, en nuestro maratón, no es egoísta, sino más bien amoroso, ser sostenido por la esperanza del gozo eterno en Dios, al que estamos llevando a tantas personas como podamos. Para eso es el maratón, el gozo en Cristo, sostenernos a través de los sacrificios del amor. Todo eso hace que Cristo parezca tan satisfactorio que otros quieran ir y correr con nosotros. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Hagámonos esta pregunta. Si este gozo puesto delante de nosotros, esa fuente que se desborda del futuro hacia el presente, es tan poderosa para producir y sostener sacrificios de amor. Y si no es solo así como Jesús fue sostenido en el mayor acto de amor, sino la forma en que debemos sustentarnos en nuestros actos de amor, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué ejemplos hay en otras partes del libro de Hebreos que estamos viendo, ¿verdad? Que nos muestren cómo es esta experiencia. Y leyendo el libro de Hebreos, encontré dos, ¿sí? Encontré dos muy importantes. Lo primero es que Cristo es nuestro gozo permanente. Si usted por ahí está sentado escuchando este mensaje con alguien más, dígale a esa persona, Cristo es mi gozo permanente. Y la segunda cosa que encontré es que Cristo es mi recompensa futura. Cristo es nuestra recompensa futura. Y volviendo al primer punto, Cristo nuestro gozo permanente, quiero que considere por ahí Hebreos 10, 32 al 34. Unas páginas antes. Hebreos 10, 32 al 34. Me dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y el 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y ahora escuche el eco, ahí en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó, sufrió la cruz. Charlotte, Carolina del Norte, lugar donde vivimos, ¿verdad? Y quizá por ahí Bogotá o cualquier ciudad donde quizá te encuentres en estos momentos, ¿verdad? Esas ciudades necesitan más que nada ver cristianos así, sí, como los que acabamos de describir ahí en Hebreos 10. Algunos de ellos habían sido encarcelados. Los demás tenían que decidir si identificarse con ellos y arriesgarse al saqueo de sus propiedades como hermanos cristianos, ¿sí? O pasar a la clandestinidad y salvar su propio pellejo. La compasión, hermanos, es decir, el amor sacrificial, ¿verdad? Que aquí corresponde a la cruz, ¿verdad? Y la vergüenza de Jesús. Eso venció el miedo. Y esos cristianos tuvieron compasión
de los que estaban aún en prisión. ¿Sí? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se convirtieron en personas así? ¿Cómo vencieron su egoísmo, su amor por la comodidad y la seguridad? La respuesta es que el gozo transmitió la esperanza del futuro al presente y los sostuvo y los empoderó para el amor. Y lo leímos ahí en Hebreos 10:34, ¿verdad? Donde les dice, porque tuviste compasión de los encarcelados, ¿verdad? Y aceptaste con gozo el despojo de tus propios bienes. ¿Cómo? ¿De dónde vino toda esa costosa compasión? La última parte del versículo, hermanos, da la respuesta. Porque dice, sabiendo que vosotros mismos, teníais una posesión mejor y más duradera. Ese era el gozo que se les presentaba. Podrían perder su reputación, podrían perder sus casas, podrían perder sus puestos, podrían perder hasta la vida. Pero ninguna de esas cosas, hermanos, fueron el manantial de su alegría. Ninguna de esas cosas dieron origen a su gozo. Y eso mismo fue con nuestro Señor Jesús en el futuro, fluyendo hacia el presente, por la fe, haciendo posible el amor. Si este mundo es tu tesoro, hermano, en lugar de los placeres inconmensurables de estar con Cristo para siempre, no podrás amar de una manera que haga que Cristo luzca grandioso. No, es imposible. Pero si Cristo es el gozo que todo lo satisface en ti, sucederá. Segundo punto que ya le mencioné, ¿verdad? Cristo, nuestra recompensa futura. Y este es el segundo ejemplo, ¿verdad? Hebreos 11, ¿sí? Hebreos 11, capítulo 24 al 26. Me dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estaba mirando a la recompensa, no a la situación presente. Él estaba mirando más allá. Este era el gozo puesto delante de él, mucho más precioso, más satisfactorio que todos los tesoros de Egipto, ¿sí? Eso fue la recompensa de terminar su maratón con Israel a través del desierto, a través de la cruz, como lo hizo nuestro Señor Jesús. La vergüenza. Y se unió a esa innumerable nube de testigos que menciona Hebreos, ¿verdad? Todos esos testigos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En la presencia del Mesías, por la fe, por creerle al Señor, por obediencia, por fidelidad a su palabra. Hermanos, no me queda más que decirles esta mañana, solo lo más importante, ¿verdad? Dígale a esa persona que está junto a usted, profundiza con Jesús, profundiza con Jesús. Y hermanos, mi conclusión de Hebreos 12, el 10 también lo leímos, el 11, es que el significado de la vida cristiana, nuestra carrera, nuestro maratón, es el gozo esperado en Cristo. Ese gozo que fluye hacia el presente por la fe. Sosteniendo por ahí sacrificios de amor que hacen que Cristo parezca tan satisfactorio. Tanto que otros quieran tener ese deseo de correr junto a nosotros. Esa es nuestra tarea.
Ese es el significado verdadero de la vida cristiana. La carrera. Saboreando el premio. Viéndolo desde lejos. Confiando en que llegaremos a Él. Como lo hizo nuestro Señor Jesús. El último evento que se celebra en los Juegos Olímpicos es la carrera del maratón. Y por lo general la entrega de medallas, la entrega de premios, se hace el mismo día que es la cancelación de los Juegos. El final de todo. Hermanos, en nuestro maratón, la medalla esperada es nuestro Señor Jesús. Ese premio fluye del presente, del futuro al presente, por la fe. Yo le invito a que lea el capítulo 11 de Hebreos, acerca de la fe y de esos testigos, ¿verdad? Esos hombres y mujeres que le creyeron al Señor. Hicieron sacrificios de amor. Eso fue lo que los sostuvo, porque podían ver la recompensa. Hagamos que otros tengan el deseo ferviente de querer correr con nosotros. Y mi súplica final, hermanos, es: conoce a Jesús. Profundiza con Jesús hasta que Él sea el tesoro supremo de tu vida, ¿verdad? Y el gozo que todo lo satisface. Ese gozo que va a estar delante de ti durante toda tu carrera y te acompañará hasta el final de tu maratón. Conoce a Jesús, profundiza con la inmensidad de su sabiduría en su palabra, mucho mayor que la de Salomón. Profundiza con la grandeza de su poder, porque Él sustenta el universo con su palabra. Profundiza con su majestad, que está en este mismo día, en este preciso momento, ¿verdad? Por encima de todos los gobiernos y ejércitos del mundo. Conoce a Jesús, profundiza con la ternura de su bondad. Así como Él bendijo a los niños y a todos los que quieren ser como ellos, ¿verdad? Así como después de que Pedro cortó la oreja de ese soldado, con esa bondad y misericordia, mi Señor Jesús se la puso de regreso. Profundicemos en la singularidad de sus palabras, porque nadie jamás habló como habló mi Señor Jesús. Profundicemos, conozcamos más a Jesús, ¿verdad? Pero con la perdurable promesa de su paciencia. Una paciencia que es perfecta para con todos los pecadores arrepentidos, donde estamos incluidos tú y yo. Profundiza en el sufrimiento de su amor, incluso por los enemigos. Profundicemos, hermanos, conozcamos más a Jesús con su misericordia, ¿verdad? Misericordia fina, precisa, basada en amor, tocando a los leprosos, ¿verdad? Sanando a todo aquel que se ponía enfrente de él. Sanando aún con el toque del enfermo sobre su manto. Misericordia. Conozcamos a Jesús. Llega a conocerlo hasta que Él sea la alegría puesta delante de ti al final de tu carrera. Si el Señor se convierte en eso para ti, van a suceder tres cosas. Número uno, su gozo, incluso en los sufrimientos de esta vida, se desbordará. Número dos, ese gozo sustentará una vida de amor sacrificial por los demás. Y número tres, ese amor sostenido por el gozo hará que Jesús luzca como el único y suficiente Salvador
que lo llena todo. Cierra sus ojos, hermano, por favor. Amado Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque ahora Él está sentado a tu diestra gobernándolo todo. Gracias, Señor, porque Él sabía la magnitud del premio. Él sabía, Padre, que al correr su carrera, redimiría a la humanidad completa. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de creer en Él y ser salvos. Señor, te pido bendición para cada hogar esta mañana, pero para cada persona que escuche este mensaje, te pido, Padre, una comprensión amplia y sincera de lo que representa conocer y recorrer esta carrera. Padre, permite que cada uno de tus hijos vislumbre el premio, aún en medio de la carrera, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de todo obstáculo. Que eso produzca el gozo en nosotros, Padre, para fortalecer la fe necesaria para llegar a verte cara a cara. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado esta mañana. Gracias por tu Santo Espíritu. Bendice nuestra semana. Bendice, Señor, todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.